En la fría madrugada del 10 de febrero de 2025, se desarrolla un nuevo capítulo en el escenario geopolítico, donde los ecos del conflicto resuenan a través de los paisajes de Ucrania. La tensión en el suroeste de Bakú se intensifica a medida que las tropas rusas emprenden una audaz incursión, capturando una ciudad clave que podría desentrañar todo el control estratégico en la región. Esta maniobra, largamente anticipada, ahora es un espectáculo deslumbrante de poder militar y estrategia. Sin embargo, el suroeste no es el único teatro de acción. En el frente noreste, particularmente en la región de Kharkov, las fuerzas rusas continúan su avance inesperado, sorprendiendo al ejército ucraniano. Mientras el mundo observa, nos adentramos en el corazón de estos eventos en desarrollo, brindándoles las últimas ideas y desarrollos. Antes de embarcarnos en este viaje a través de las líneas del frente, una cálida bienvenida a todos nuestros oyentes en todo el mundo, especialmente a nuestros leales suscriptores. Juntos exploremos el campo de batalla, comenzando por el Oblast de Zaporozhye. Los informes sugieren que las fuerzas rusas han logrado avances significativos en Kamiansk, una ciudad ahora envuelta en incertidumbre mientras las batallas se libran, transformándola en un área gris. Este lugar estratégico, ubicado al sur de la ciudad de Zaporizhzhia, es fundamental. Las últimas actualizaciones destacan intensos enfrentamientos mientras las tropas rusas intentan apoderarse del control total. Sus aspiraciones son claras: avanzar más, marcando Kamiansk como un nuevo frente para el ejército ucraniano. Mientras tanto, en el suroeste de Kurakov, la ciudad de Dasne se convierte en otro punto focal de conflicto. Las fuerzas rusas han infiltrado desde el sur, ganando una posición en este asentamiento crítico. Con el 50% de Dasne supuestamente bajo control ruso, se abre el camino a Ulak, un movimiento esencial para rodear a las fuerzas ucranianas atrapadas en este caldero ardiente. Estos desarrollos, corroborados por medios como Anatoly Radol, pintan un vívido cuadro de la dinámica y volátil situación sobre el terreno. Las imágenes que emergen de Dasne revelan los avances tácticos del ejército ruso, mostrando un asalto calculado respaldado por bombardeos de artillería. Se ve a la infantería rusa rompiendo las defensas ucranianas, capturando posiciones estratégicas dentro de esta pequeña pero crucial ciudad. Las escenas son un recordatorio de un asedio moderno, donde la tecnología y las tácticas terrestres convergen en un mortal ballet de guerra. A medida que el polvo se asienta en Dasne, el enfoque se desplaza hacia el norte, aunque con información limitada alrededor de la ciudad de PS. Recientemente, las fuerzas ucranianas lanzaron un contraataque al este de Kotolino, pero el asedio de BBS por tropas rusas persiste, caracterizado por el uso generalizado de drones FPV. Esta guerra de drones, similar a una batalla de robots futurista, subraya la naturaleza evolutiva del conflicto, donde los combates aéreos reemplazan las peleas de perros tradicionales. La guerra en los cielos ahora se desarrolla con drones, compitiendo por la supremacía, redefiniendo las reglas de enfrentamiento en este campo de batalla moderno. Pasando a Baranka, los informes indican un nuevo avance ruso en este eje, un desarrollo clave para controlar el área estratégica de Besetedechenka. A principios de este mes, las fuerzas rusas cortaron la línea de vida que conecta las zonas este y oeste de PPS, y las actualizaciones recientes de los medios de Deep State confirman mayores ganancias territoriales al norte de Baranka. Sin embargo, las duras condiciones invernales plantean desafíos significativos para ambos lados, con la logística y la movilidad obstaculizadas por el terreno implacable. A medida que las operaciones ofensivas avanzan en medio del frío de enero, ambos ejércitos enfrentan la desalentadora tarea de navegar un paisaje lleno de obstáculos. En Torex, la batalla por el control de la mina continúa, con las fuerzas rusas incapaces de reclamar la victoria a pesar de la reciente contraofensiva de Ucrania. Este estancamiento destaca las complejidades de la guerra, donde las ganancias son arduamente peleadas y las pérdidas resuenan profundamente. Mientras tanto, en Shiv Yar, las tropas rusas hacen un progreso notable, capturando áreas boscosas y alturas estratégicas al suroeste de la ciudad. Los informes de los medios, respaldados por imágenes, revelan un empuje agresivo por parte de las fuerzas rusas empleando drones FPV
para desmantelar las defensas ucranianas. Este avance implacable subraya la presión que se monta sobre las posiciones ucranianas, mientras las tropas rusas buscan consolidar su control sobre Chivy Yar, acercándose cada vez más a expulsar a las fuerzas ucranianas de esta región asediada. El frente de Donbass, un teatro crítico en este conflicto, presencia estos dramas en desarrollo. Cada movimiento una pieza en el gran tablero de ajedrez de la guerra. A medida que nos dirigimos al frente noreste, la región de Kharkov emerge como un punto focal de las ambiciones rusas. Aquí, las tropas rusas expanden su cabeza de puente, capturando Sapne y avanzando hacia Burna. Los informes recientes destacan el establecimiento de fortificaciones al oeste del río Oski, señalando la intención de Rusia de solidificar sus ganancias. Este pie estratégico permite el transporte de equipo pesado, allanando el camino para futuros avances. La logística, reforzada por la destreza en ingeniería, facilita el despliegue de unidades blindadas, transformando esta cabeza de puente en una formidable bastión. Las tropas rusas, capitalizando estos desarrollos, se vinculan con fuerzas en Sakhne, complicando aún más la estrategia de defensa ucraniana. Este movimiento, un precursor de asaltos mayores, potencialmente apunta a llegar a la autopista P-79, planteando una nueva amenaza a las posiciones ucranianas. La situación en este frente noreste se vuelve cada vez más compleja, con las fuerzas rusas haciendo incursiones en áreas previamente inexpugnables. A medida que el paisaje del conflicto cambia, el ejército ucraniano lucha con la expansión de la presencia rusa, desafiando su control sobre territorios clave. En medio de estas maniobras militares, emerge otra dimensión: ataques con drones lanzados por el ejército ucraniano sobre la infraestructura petrolera rusa. Informes indican que más de 132 drones han apuntado a activos rusos, incluidas refinerías y una planta nuclear. Un movimiento cargado de peligro. Esta escalada, aunque llama la atención, subraya la precariedad de la situación, donde la propaganda y los objetivos militares se entrelazan. La estrategia ucraniana, enfrentada a reveses en el campo de batalla, se apoya en estas ofensivas con drones para mantener la presión psicológica y táctica sobre las fuerzas rusas. A medida que profundizamos en estos desarrollos, las implicaciones más amplias se enfocan. El ejército ucraniano, a pesar de enfrentar desafíos sobre el terreno, busca aprovechar los avances tecnológicos para contrarrestar las ganancias rusas. Sin embargo, los riesgos son altos y el camino a seguir está lleno de incertidumbre. Mientras ambas partes lidian con la dinámica evolutiva de este conflicto, la pregunta persiste: ¿qué nos depara el futuro en esta intrincada y peligrosa danza de la geopolítica y la guerra? A medida que profundizamos en la saga en desarrollo en Ucrania, las complejidades del conflicto se hacen cada vez más evidentes. La marcha implacable de las fuerzas rusas presenta un desafío multifacético a las estrategias de defensa ucranianas. En el noreste, particularmente alrededor de Kharkov, los avances rusos están marcados por fortificaciones estratégicas y precisión logística. Esta región, dividida por el río Oski, ha experimentado el establecimiento de una cabeza de puente rusa fortificada, transformando lo que inicialmente parecía ser una incursión menor en un importante punto de apoyo estratégico. Las unidades de ingeniería rusa no solo han fortificado sus posiciones, sino que también han facilitado el transporte de equipo militar pesado a través del río, marcando un cambio decisivo en la dinámica del conflicto. Este movimiento subraya el compromiso de Rusia de afianzar su presencia en la región, potencialmente preparando el escenario para futuras operaciones militares destinadas a expandir su control territorial. El ejército ucraniano, aunque resiliente, enfrenta la desalentadora tarea de contrarrestar estas posiciones fortificadas, un desafío agravado por las duras condiciones invernales que dificultan la maniobrabilidad y la logística. La captura de Burna y la posterior conexión con fuerzas en Sakhne destacan la intención estratégica del ejército ruso de consolidar sus ganancias y ejercer presión sobre las defensas ucranianas. El potencial avance hacia la autopista PC-79 significa una estrategia más amplia para interrumpir las líneas de suministro y rutas de comunicación ucranianas, complicando aún más la postura defensiva de las fuerzas ucranianas en la región.
A medida que el frente noreste se convierte en un teatro de maniobras estratégicas, el ejército ucraniano debe adaptarse al paisaje cambiante, empleando tácticas innovadoras y aprovechando recursos disponibles para contrarrestar los avances rusos. Mientras tanto, la situación en el suroeste, particularmente alrededor de Dazne, sigue siendo fluida. Las tropas rusas, habiendo establecido una posición, continúan ejerciendo presión sobre las defensas ucranianas, buscando expandir su control y potencialmente avanzar hacia la ciudad de Ulak. Esta región, marcada por intensa actividad militar, sigue siendo un foco de aspiraciones estratégicas rusas, con el potencial de acorralar a las fuerzas ucranianas y crear una significativa ventaja táctica. El ejército ucraniano, consciente de las implicaciones estratégicas, debe montar una defensa robusta para prevenir mayores avances rusos y mantener su control sobre territorios críticos. En este juego de alto riesgo de control territorial, ambas partes están comprometidas en una danza compleja de tácticas militares y posicionamiento estratégico. El uso de tecnología, particularmente drones, ha añadido una nueva dimensión al conflicto, con fuerzas tanto rusas como ucranianas empleando vehículos aéreos no tripulados para obtener ventaja táctica. Esta guerra tecnológica, caracterizada por ataques con drones y contramedidas, subraya la naturaleza evolutiva del conflicto moderno, donde las estrategias militares tradicionales se ven complementadas por tecnología de vanguardia. La reciente ofensiva con drones del ejército ucraniano, apuntando a la infraestructura petrolera rusa, destaca su intención estratégica de interrumpir las cadenas de suministro rusas, una maniobra diseñada para compensar las pérdidas en el campo de batalla y ejercer presión psicológica sobre las fuerzas rusas. Esta guerra de drones, aunque plagada de desafíos, representa un aspecto crítico de la estrategia más amplia de Ucrania para mantener un cierto nivel de paridad frente a probabilidades abrumadoras. A medida que el conflicto continúa evolucionando, las implicaciones geopolíticas más amplias se vuelven más nítidas. La situación en Ucrania, aunque localizada, tiene consecuencias de gran alcance, influyendo en cálculos estratégicos globales y afectando las relaciones internacionales. Los riesgos son altos y los resultados de este conflicto reverberarán a través del paisaje geopolítico, moldeando los contornos de futuros compromisos y alianzas. Para la comunidad internacional, los eventos en desarrollo en Ucrania sirven como un recordatorio contundente de la volatilidad e imprevisibilidad del conflicto moderno, donde las ambiciones territoriales y las rivalidades geopolíticas se intersectan en una compleja red de maniobras estratégicas. A medida que profundizamos en estos desarrollos, la pregunta persiste: ¿cómo responderá la comunidad internacional a estos desafíos y qué medidas se tomarán para abordar las causas subyacentes de este conflicto? Las respuestas a estas preguntas moldearán la trayectoria futura no solo de Ucrania, sino también del orden global en general. A medida que las estrategias militares se recalibran y las alianzas geopolíticas se ponen a prueba, el mundo observa con expectativa, consciente de que los resultados de este conflicto tendrán profundas implicaciones para la estabilidad regional e internacional. Al concluir este segmento de nuestra investigación, los invitamos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos desarrollos y considerar los posibles caminos hacia la paz y la reconciliación. En esta intrincada danza de geopolítica y guerra, la búsqueda de la paz sigue siendo un esfuerzo noble pero desafiante, que requiere esfuerzos concertados y un compromiso firme con el diálogo y la diplomacia. Les animamos a mantenerse informados y comprometidos, a dar like y suscribirse para recibir las últimas actualizaciones y perspectivas sobre este y otros temas globales críticos. Juntos podemos navegar por las complejidades de nuestro mundo, buscando comprensión y soluciones frente a la adversidad. Mientras volvemos nuestra mirada al drama en desarrollo en Ucrania, la intrincada red de estrategia militar y maniobras geopolíticas sigue cautivando a la audiencia global. El frente noreste, particularmente en las cercanías de Kharkov, sigue siendo un punto focal de importancia estratégica. Las fuerzas rusas, habiendo establecido una firme cabeza de puente a través del río Oski, están ahora preparadas para aprovechar este punto de apoyo para futuras ganancias territoriales. Este movimiento no solo significa una victoria táctica, sino que también sirve como trampolín para posibles avances más profundos en territorio ucraniano. El ejército ucraniano, enfrentando estos desarrollos,
tiene la formidable tarea de contrarrestar a un adversario bien atrincherado, un desafío que exige tanto resiliencia como innovación. Las duras condiciones invernales, junto con el terreno accidentado, añaden capas de complejidad a las operaciones militares en curso, poniendo a prueba los límites tanto de la mano de obra como de la maquinaria. A pesar de estos obstáculos, las fuerzas ucranianas permanecen firmes, aprovechando su determinación y recursos para montar una defensa decidida contra el avance constante de las tropas rusas. En el suroeste, la batalla por Dasna continúa desarrollándose con una sensación de urgencia e intensidad. Las fuerzas rusas están manteniendo su presión sobre las defensas ucranianas, buscando solidificar su control sobre esta ubicación crucial. Las implicaciones estratégicas de controlar Dasne son inmensas, ya que sirve como una potencial vía para futuros avances hacia Ulak y más allá. El ejército ucraniano, muy consciente de los riesgos involucrados, está comprometido a mantener la línea. Están empleando una combinación de tácticas convencionales y tecnología moderna para frustrar los avances rusos, mostrando una dinámica interacción de estrategias ofensivas y defensivas. Esta región se ha convertido en un punto focal de las aspiraciones estratégicas rusas, con el potencial de acorralar a las fuerzas ucranianas y crear una ventaja táctica significativa. Al examinar el conflicto en curso, la integración de la tecnología en las estrategias militares se hace cada vez más evidente. Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas han aprovechado el poder de los vehículos aéreos no tripulados, UAV, para obtener una ventaja táctica en el campo de batalla. Esta guerra de drones, emblemática de la naturaleza evolutiva del conflicto moderno, representa un cambio de paradigma en las operaciones militares. Las fronteras tradicionales se difuminan por la innovación tecnológica, y la reciente ofensiva con drones del ejército ucraniano, que apunta a la infraestructura petrolera rusa, subraya su intención estratégica de interrumpir y desorientar al adversario. Esta táctica está diseñada para complementar sus operaciones terrestres y mantener un grado de paridad estratégica frente a probabilidades abrumadoras. A medida que el conflicto continúa evolucionando, las implicaciones geopolíticas más amplias se vuelven más nítidas. La situación en Ucrania, aunque localizada, tiene consecuencias de gran alcance, influyendo en cálculos estratégicos globales y afectando las relaciones internacionales. Los riesgos son altos y los resultados de este conflicto reverberarán a través del paisaje geopolítico, moldeando los contornos de futuros compromisos y alianzas. Para la comunidad internacional, los eventos en desarrollo en Ucrania sirven como un recordatorio contundente de la volatilidad e imprevisibilidad del conflicto moderno. Las ambiciones territoriales y las rivalidades geopolíticas se intersectan en una compleja red de maniobras estratégicas, planteando la pregunta: ¿cómo responderá la comunidad internacional a estos desafíos y qué medidas se tomarán para abordar las causas subyacentes de este conflicto? Las respuestas a estas preguntas moldearán la trayectoria futura no solo de Ucrania, sino también del orden global en general. A medida que las estrategias militares se recalibran y las alianzas geopolíticas se ponen a prueba, el mundo observa con expectativa, consciente de que los resultados de este conflicto tendrán profundas implicaciones para la estabilidad regional e internacional. La búsqueda de la paz y la estabilidad emerge como un objetivo primordial, requiriendo un esfuerzo concertado y un compromiso con el diálogo y la cooperación. Mientras cerramos este segmento, los invitamos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias del conflicto ucraniano y considerar los caminos hacia la paz que tenemos por delante. En un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio, la búsqueda de la paz sigue siendo un esfuerzo noble y necesario, que demanda nuestra atención y acción colectivas. Les animamos a mantenerse informados y comprometidos, a dar like y suscribirse para recibir las últimas actualizaciones y perspectivas sobre este y otros temas globales apremiantes. Juntos podemos navegar por las complejidades de nuestro mundo, buscando comprensión y soluciones en la búsqueda de un futuro más pacífico y próspero para todos. La situación actual en Ucrania ejemplifica los desafíos y oportunidades que existen en el escenario global, recordándonos la importancia de la resiliencia, la adaptabilidad y la búsqueda incansable de la paz.